A veces cantamos, particularmente los salmos, nos dicen que debemos cantar los salmos para que Dios traiga la paz, para que responda a nuestras necesidades. Nos dicen qué salmos hay que leer en determinadas circunstancias, cuando estamos tristes, cuando estamos necesitados, cuando necesitamos sanidad, cuando afrontamos diversas circunstancias. Entonces nos dicen, lee tal salmo, tal salmo, tal salmo. Hay un salmo en particular que resulta interesante, pero a veces no lo entendemos bien. Vamos a leer el Salmo 121. Y este salmo es un poema y es un canto. Por eso está escrito de esta forma aquí. Dice cántico de ascenso gradual. Cántico de ascenso gradual. Es decir, hay una cierta estructura en las cosas religiosas, digamos, que hacen los judíos en los servicios divinos, los servicios de sus sinagogas, etcétera, que efectivamente se cantan salmos, se lee la Torah como un canto, y dice cántico de ascenso gradual, porque de alguna forma está estructurado el poema divino para ponernos en estas circunstancias de ascenso gradual. ¿Ascenso hacia dónde? Hacia la espiritualidad. Es decir, como despojarnos temporalmente de este cuerpo, de las ataduras del cuerpo, y salir a un estado divino en que por eso se llama ascenso, un estado divino que está arriba, en lo supremo, en lo más hermoso, en lo digno para hacer, para pensar, a lo que se le llama los cielos. Entonces, el cántico en sí inicia, dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Sabemos que aquí el Señor está reemplazando a las 4 letras del nombre divino en hebreo. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Voy a repetir otra vez esta parte. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde luego que leer un salmo como estos reconforta el alma. Pero cuando entendemos un poco más adentro de lo que está escrito, va a ser mayor la alegría, la satisfacción, la paz. Me había detenido en el verso número 4 que dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esto nosotros ahora le tomamos como bandera, como justificación para ponernos del lado del Estado de Israel. Aquí está escrito el que guarda a Israel. No está escrito el que guarda al Estado de Israel. Hay una ligera diferencia, pero que vamos a tratar de resolverla poco a poco.
Decíamos, inicia, levantaré mis ojos a los montes. ¿Por qué levantar los ojos a los montes? Y vamos a ver que efectivamente nos ayuda el hebreo para lograr entender qué son los montes, en cuáles circunstancias debemos entender los montes, su propio significado. Por ahora, vamos con la ayuda de nuestra versión con palabras hebreas. Vamos a mirar que la palabra montes viene de una palabra hebrea, har. Vamos a hacerle un poco más grande para que podamos ver, ¿sí? La palabra har, que efectivamente tiene una traducción de monte o cordillera de colinas, ¿sí? Colina, ladera, montaña, montañosa, monte. Y viene de una raíz harar, dice que significa surgir hacia arriba. Y por lo tanto es monte, collado, montaña, monte. ¿Bien? ¿En dónde nos aparecen estas palabras? ¿En dónde, qué otras referencias podemos tener para lograr entender por qué tengo que levantar los ojos a las montañas? ¿Acaso Dios está allí? Podría ser que una referencia a que fue en el monte Sinai cuando Dios se reveló a Moisés y Moisés tuvo que escalar el monte para acercarse al Creador y recibir del Creador su palabra. Pero todo esto es una alegoría. Todo esto viene a significar más allá de lo que parece decir. Y por lo tanto vamos a regresar hacia el libro de Génesis 13:1. Génesis 13:1. Y volver a introducirnos en esta historia que hemos repetido varias veces en este espacio acerca de este personaje llamado Abraham. Cuando Abraham salió de la tierra de sus padres y en estos viajes que ya estaba realizando llega a un punto en donde le dice Dios que salga de allí, le dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Vamos a ver otra versión porque es interesante comparar esto de qué es lo que está ocurriendo aquí. Subió pues Abraham de Egipto al Negev. Negev, él y su mujer con todo lo que poseía. Y quizás esto nos da una especie de confirmación de la geografía bíblica. Porque Abraham en su peregrinaje bajó, descendió hacia Egipto, que estaba en el sur, más al sur de donde salió, más al sur de Canaán, y ahora Egipto está más abajo, y de allí dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Regresemos un poquito y veamos lo que dice en el capítulo 11. En el capítulo 11, por los últimos versos. Y dice en el verso 31 del capítulo 11, comenzamos a leer un poquito y dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Sigamos ahora en el 12.
Y le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Comencemos por entender un poquito el verso, los últimos versos del capítulo 11. La historia literal dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Para ello vamos a ubicarnos en el mapa. Voy a buscar en el mapa. Veamos. Vamos a ver en dónde está Ur de los Caldeos. Y vamos a mirar este mapa aquí. No está esta imagen. Aquí está. La imagen la podemos ver aquí. Entonces, si miramos nosotros el mapa con los nombres antiguos, esas referencias bíblicas acerca de en dónde está Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está al este de Israel, está cerca del Golfo Pérsico, está en los inicios de la civilización humana, que aparentemente inició entre los ríos Éufrates y Tigris, como vemos aquí. Entonces, estos son los descendientes de de las primeras civilizaciones semitas, ¿sí? Que se asentaron aquí en esta orilla que aparentemente, perdón, en este valle entre estos dos ríos, aparentemente aquí inició la civilización humana. De acuerdo a la Biblia, el jardín del Edén estuvo aquí, pero ahora nosotros sabemos de que es un poco más complejo que esto, no es un lugar físico, sino que está refiriéndose a nuestra interioridad. Decimos entonces que Abraham salió de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán, que está aquí, el actual Israel, el Estado de Israel, en donde está Jerusalén. Salió con dirección a Canaán, pero después llegaron a Harán y se quedaron allí, se establecieron allí. Y allí murió su padre, el padre de Abraham, Taré, y después de un cierto tiempo salen con dirección hacia el sur. Cuando alguna vez vimos esta historia, dijimos que en realidad el mapa bíblico debería estar al revés. Debería estar el norte abajo y el sur arriba. Es decir, cuando vamos de Ur de los Caldeos hacia Harán, no estamos subiendo, sino que estamos bajando. Porque el norte está abajo, el norte significa la maldición y el sur significa la bendición y está arriba en el mapa bíblico. Por ahora, sigamos con este diagrama en donde el norte está arriba y decimos que salió de Ur de los Caldeos los midrash, los cuentos alrededor de estos pasajes bíblicos, dicen que Dios le pide a Abraham salir de allí porque este pueblo era lleno de idólatras. El padre de Abraham era un idólatra, vendía ídolos. Y se dice que inclusive Abraham, a los 3 años, él rompió toda la tienda de los ídolos de su padre. Y por eso su padre le llevó a Nabucodonosor, al rey en ese entonces, y al niño de 3 años, porque era obligación del padre, así sea su hijo, tenía que presentarle al rey porque cometió un acto de
sacrilegio el romper los ídolos. Y Abraham fue arrojado al foso de fuego y de allí salió. Entonces, las historias alrededor de esto tienen ciertos paralelos en otras historias bíblicas. Pero bueno, Dios le manda salir de la idolatría y por algún tiempo se queda sentado en Harán, en donde muere su padre, y de allí sale Abraham hacia el sur para establecerse en la tierra de Canaán. Por tanto, Abraham sale de un pueblo que en la actualidad es Irak. Es decir, es un pueblo árabe. Los descendientes de Abraham son descendientes de los árabes. ¿Por qué tuvo que salir de Harán, de los caldeos, de Ur de los caldeos, por la idolatría? Pero cuando viaja hacia Harán, sigue existiendo allí idolatría. Aquí en ese tiempo estaba otros pueblos habitando, no estamos hablando de los hebreos. Todos estos pueblos son idólatras. Y cuando viene a la tierra de Canaán, es otro pueblo lleno de idólatras. Los cananitas eran otros idólatras. Por ello, si recordamos la historia adecuadamente, Abraham, cuando después de todo lo que hizo aquí, Abraham hasta que llegó a viejito, después de que tuvo que casi matar a su hijo en sacrificio a Dios, se da cuenta de que su hijo estaba soltero y le ruega a su siervo, vete a la tierra de mis padres. ¿Se acuerdan que Dios le mandó a salir de allí, de sus padres? ¿Por qué? Porque era un pueblo de idolatría. Sin embargo, a su sirviente Abraham le dice, vete y júrame que no me traerás de esposa para mi hijo, sino de la casa de mis parientes. Es decir, allí hay una cosa extraña, porque ya dijimos que Dios le manda salir de aquí, de Ur de los Caldeos por idolatría, de Harán por idolatría. Y viene a la tierra de Canaán a vivir entre otros idólatras. Y cuando ya está aquí, Abraham dice, asegúrate de que no me traigas de esposa para mi hijo de entre estos cananitas idólatras. Júrame que vas a traer una esposa para mi hijo de la tierra de mis padres. Aquí. Y así fue que hizo el emisario de Abraham. Fue y trajo una esposa para su hijo de la tierra de sus padres. En realidad ya era una prima de él que fue a traerla y se casó con Abraham. Perdón, con el hijo de Abraham, Isaac. Entonces, para poder interpretar adecuadamente esto, regresemos al texto y vamos a mirar las palabras hebreas despacio. Entonces, veamos qué es Canaán. ¿Qué es la tierra de Canaán? La tierra de Canaán, que en hebreo es Canaán, significa humillado. ¿Quiénes son los cananitas? Alguna vez dijimos que los cananitas son descendientes de Canaán, descendiente o hijo de Cam, quien fue el que pecó al ver la desnudez de su padre Noé. Como Noé se emborrachó, se quedó desnudo, Cam cometió el pecado de ver a su padre desnudo y fue con sus hermanos y le cubrieron la vergüenza de su padre que estaba desnudo, yéndose de espaldas.
Pero cuando Noé se despierta, dice, mirando lo que había hecho su hijo Cam, maldijo a su nieto Canaán. Y de allí descienden todos los cananitas, los que están asentados en la tierra de Canaán, a la que viene ahora Abraham. Entonces, este humillado, ¿por qué es humillado? Porque fue maldecido por Noé, su abuelo. Y también el otro significado es mercader o Canaán, y viene de una raíz que significa caná, que es doblar la rodilla, humillar, desterrar, abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter, subyugar. Hay una acepción más en esta que lamentablemente no está aquí, que significa llanura, que significa lugar bajo. Ahora veamos qué dice de Ur de los Caldeos. Es decir, del lugar inicial en donde sale. Ur se escribe, aunque se pronuncia Ur, viene de la palabra Or, se escribe igualito que Or, que significa luz. Dice lo mismo que 207 Ur, y que dice es un lugar en Caldea, en lugar de Caldea, por eso decimos es Ur de los Caldeos. Ahora veamos qué es Caldea. Kasdi. En hebreo Kasdi, patronímico de Kesed, dice solo en plural Kasdita, o descendiente de Kesed, pueblo caldeos. Pero esta acepción de Caldea es en realidad de las montañas. Como había dicho yo, por ejemplo, en la anterior, lamentablemente en esta parte del diccionario no está aquí. Canaán son las llanuras y Caldea, Kasdim, viene de montañas. Y también, si nos vamos de Ur de los Caldeos, ahora vamos hasta Harán. Vamos hasta Harán y en Harán, veamos en Harán o Harán en hebreo, dice asolado, pero viene de la palabra harar. Y quisiera que vamos a copiar esta palabra, la palabra harar. Veamos, déjenme poner esto adecuadamente. Vamos a copiar para buscar la palabra que corresponde con esta definición. 2787, veamos, 2787. Harar viene de arder, consumir, encender, enloquecer, quemar. Pero vamos a copiar esta palabra y la vamos a poner en nuestra pantalla. Vamos a borrar esto. Y le vamos a poner aquí. Harar, que era la raíz de caldeos. Sí, Ur de los Caldeos. Y que significa brillar, enroquecer, quemar, etcétera, consumirse. Perdón, viene la raíz de Harán, que es del pueblo de donde sale
donde sale Abraham. Pero ahora regresemos al Salmo 121. Vamos a regresar al Salmo 121 y ver si es que hay alguna relación entre este lugar y los famosos montes de los que habla el Salmo 121. Entonces, la palabra montes es la palabra har. Entonces, yo había escrito, vamos a copiar esto. Esto es monte y vamos a ponerle en nuestra pantalla. Aquí es en donde digo que está mal, vamos a rectificar esto. Har es montes, monte, ¿sí? Monte. Y esto no es caldeos, sino, le vamos a poner aquí es Harán. El lugar en donde salió Abraham. En el hebreo, perdón, aquí está algo mal, vamos a tratar de borrarle. Vamos a borrarle esto y vamos a escribir nuevamente. Entonces, déjenme buscar. Vamos a poner Harán, que viene de 2787. Déjenme copiar la palabra. 2787, que es esta. Ya. Bien. Entonces le vamos a poner aquí. Esto es Harán. ¿Cuál es la relación entre Harán y ahora los montes de los que habla el Salmo 121? Si nosotros nos fijamos, el hebreo tiene la singularidad de que las palabras de 3 letras tienen una raíz en la de 2 letras, o las de 4 letras, una raíz en las de 3 letras. Es decir, las raíces de las palabras contienen el significado que posteriormente le damos a una palabra de más letras. Entonces, tenemos aquí, vamos a poner así, este har de aquí es el mismo har de acá. Y es por eso que el significado de Harán es un lugar de montañas. ¿Sí? Un lugar alto. O un lugar alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la misma raíz de monte. Har o Harán. Y dijimos que Caldea, por el contrario, es un lugar, una llanura. Cuando Abraham viene de un lugar alto, tiene este sentido de que es una especie de montañero. ¿Qué decimos de los montañeros? A una persona cuando le estamos criticando, por ejemplo, le decimos, eres un montañero. ¿Por qué? Porque es rudo, porque no sabe expresarse bien, porque en las montañas se aprenden cosas diferentes de lo que se aprende en los llanos. Por eso hay una diferencia entre montañero y llanero. Y en los llanos generalmente se asientan las ciudades. Entonces, de alguna forma, Abraham viene de las montañas, su origen es de las montañas, en donde sí hay una luz también que está expresado en el famoso Ur de los caldeos. Cuando dice Ur, en realidad está escrito, como vimos, déjenme poner, está escrito aquí, como veamos en hebreo. A ver, ahí.
así. Esto de aquí está escrito en hebreo como, a ver cómo le hago. Bueno, hagámosle así. Está escrito como Ur de los caldeos, pero también esto en el hebreo que acuérdense que no tiene vocales y es solo la forma de pronunciar. Esto en hebreo es también Or, que significa luz. Es decir, cuando Abraham sale de la idolatría, en realidad sale también de un lugar en donde hay bastante luz. Es una luz, digamos que es una luz que no está adecuadamente dirigida. Por ello que es allí donde inicia la civilización, están los sabios iniciales de la civilización humana, pero esta luz está como en desorden. Acuérdense del primer verso de la Biblia que dice, perdón, el segundo verso de la Biblia que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía nos da la idea de alguna forma de que esta luz está desordenada, está como cubierta. Y si nosotros revisamos, para completar esta idea, Abraham sale con su sobrino Lot. Entonces, vamos a poner aquí Lot, el sobrino de Abraham, Lot. Lot tiene el significado de velo. Esta luz desordenada es el inicio de la rectificación interior de Abraham, pero es como salir de una cueva, una luz negra, digamos, pero al salir de la cueva de una oscuridad hacia la luz, no podemos salir de una cueva directamente hacia la luz porque nos vamos a sentir mal y se nos va a afectar los ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirnos con unas gafas, por ejemplo, cerrar los ojos hasta acostumbrarnos. Lo que le está diciendo el creador a Abraham es, y la parashá se llama Lech Lecha, vamos a escribir esta palabra que es bonita, Lech Lecha, cuyo significado es sal, o en realidad es ve por ti, ve por ti o por ti mismo o para ti mismo. Es decir, en las palabras y que se han hecho título de esta historia, Lech Lecha, ve por ti mismo, está la clave de entender de qué se trata la historia de Abraham. La historia de Abraham no es la historia de un viejito que salió a los 75 años de estos lugares y que se dio cuenta a esa edad, cuando su esposa tenía 65, de que ha sido hermosa. Y si nosotros hacemos cuenta, aquí hay 75 años, Abraham salió a la edad de 75 años, y dice justamente la forma en que dice, ¿sí? Que ve por ti hacia la tierra que yo te mostraré, y si interpretamos adecuadamente, no está cambiando a un lugar sagrado, porque tanto en el lugar que sale como el que llega son idólatras. Entonces, ¿para qué le saca de ese lugar de idólatras para otro lugar de idólatras? No se trata de sacarle de ese lugar por la idolatría, sino de un viaje interior. Y no es ni siquiera un viaje interior de Abraham. Hemos dicho que Abraham, vamos a ponerle aquí, Abraham, que luego es Abraham, ¿sí? Es un arquetipo. Arquetipo
el arquetipo de la bondad amorosa. ¿Y por qué decimos que es un arquetipo de la bondad amorosa? Porque esta bondad amorosa es algo interior a nosotros, a cada uno de nosotros. El arquetipo es un modelo, es decir, Abraham o Abraham, esa transformación de Abraham a Abraham, esas pruebas que sufre Abraham, esa especie de asesinato que casi comete Abraham por pedido de Dios para sacrificar a su hijo, es una historia, un modelo de transformación interior del ser humano. Y ese casi asesinato que se produce de Abraham a su hijo Isaac, se produce a la edad, aquí vamos a poner ahora la otra edad, de 137 años, que quiere decir que su hijo Isaac tenía 37 años. Es decir, que aquí hay una diferencia de 25 más 37 son 62 años. Esto hay que ponerle, perdón, me falta aquí, Yitzhak. Hay una diferencia de 62 años que sugieren la transformación de Abraham, no de viajar de un pueblo a otro, no de salir de los árabes, que significa oscuridad, hacia un lugar diferente, no venir de las montañas a un lugar llano, que era Canaán, sino de transformar su identidad, de transformar su yo interior, de ser montañero rudo, de ver las cosas diferentes, a comenzar a transformar su interioridad. ¿Por medio de qué? Por medio de la bondad amorosa. ¿Quién es, por tanto, ese Abraham que se transforma en Abraham? Es uno mismo. Ese Abraham está dentro de mí. Es uno de los atributos míos que llevo dentro, esa bondad interna mía que todos nosotros tenemos. Por eso es un arquetipo o es un modelo que se utiliza en la historia, de tal manera que cuando entendemos la historia, cuando leemos esta historia en la Biblia, no debemos leer cómo ese personaje Abraham que vivió allá en ese país lejano, que ahora es del Estado de Israel, y que vivió hace 3000 y pico de años, y que en ese tiempo Dios le regaló la tierra. Las historias bíblicas son historias actuales, vigentes para cada generación. Son modelos de transformación interior de cada uno de nosotros. Y por lo tanto no se pueden usar como justificativos para decir que esa tierra le pertenece a tal o cual pueblo. Si entendemos adecuadamente la escritura, tenemos que entender que está hablando de nuestra historia interior. Porque ¿para qué nos cuentan relatos históricos de cualquier personaje hacia afuera? Y que de paso, con nuestra visión que nos han dado, que nos han dicho, la ley ya pasó, ya no está vigente, y por lo tanto ese Antiguo Testamento ya no sirve, excepto los diezmos, porque así nos pintan, ¿no? Dice, la ley ya no está vigente, excepto los diezmos. Todo está borrado, excepto los diezmos. Y ahora está vigente el Nuevo Testamento, porque Dios nos dio una nueva ley, dejó atrás a un pueblo y ahora eligió a otro pueblo llamado Iglesia, la esposa de Cristo. Y no más judíos. Y sin embargo, tenemos el descaro de dejar atrás a los judíos, excepto ahora que hay guerra y levantar la mano a favor de Israel. Miles de años de persecución a los judíos y ahora estamos con Israel. Hemos permitido con nuestras acciones y nuestras palabras
que persigan a los judíos, que maten a millones de judíos, y ahora estamos con Israel. Las guerras actuales son por una visión miope de lo que estamos leyendo en la Escritura. ¿Quién es Abraham? Ese Abraham está dentro de mí, es un prototipo, es un modelo de la transformación que yo debo hacer. Venir desde las montañas, desde una luz que está dentro de mí, pero está distorsionada, está cubierta con un velo. Salimos de Harán, de las montañas, acompañados de nuestro sobrino, que es el velo que cubre mis ojos. Mientras tanto, puedo ir revelando la luz para poder ver adecuadamente esa luz, para poder ir limpiando mis ojos e ir transformando mi alma. Esta es una historia actual. Abraham no es el de hace 3.500 años, es una historia de hoy, aquí, en mi propia interioridad. Y por lo tanto, no puedo justificar ninguna guerra, porque con la bondad amorosa tengo que promover la paz. Tengo que buscar el camino para destruir la guerra. Venimos de las montañas y por ello cuando recitamos, cuando oramos, cuando rezamos el famoso verso del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, tengo que recordar de dónde vengo. Fui montañero, fui rudo, fui ciego, y tengo que venir de las montañas a asentarme en los valles. Y no estoy cambiando, hay idólatras aquí, hubieron allá y hay aquí, y entre en medio de esos idólatras tengo que ir comenzando a revelar la luz. Pero cuando he revelado ya esa luz, después de esos aparentes años de transformación que estoy realizando en mi conquista interior, en la conquista de Canaán, cuando ya he realizado la transformación, entonces ahora he producido un hijo, y ese hijo tengo que buscarle una novia. ¿De dónde? De esa tierra de mis parientes que ya está transformada. Por ello, ahora tengo que buscar a mi emisario para ir a buscar de regreso a la tierra de mis padres, de donde salí, de las montañas. De allí salí. ¿Por qué? Porque tengo que regresar a ver mi origen. Yo recuerdo una historia de una persona que me contó, fue un testigo directo de alguien que le contó esta historia de cómo había surgido en nuestra ciudad de Guayaquil. Él había venido de Cuenca y cuando llegó a Guayaquil no tenía casi dónde sentarse o, como dicen, dónde caerse muerto. Comenzó a trabajar y ganarse unos pocos centavos, tanto como apenas para poder pagar un cuartito oscuro y sucio. Y después comenzó después de tanto esfuerzo, logró colocarse en otros trabajos mejores hasta que pudo, al paso de los años, conseguir una buena fortuna. Cuando tuvo la fortuna suficiente, tuvo la idea de regresar a donde había iniciado en esa ciudad y comprar la casa en donde por primera vez fue a dormir aquellas noches. Y cuando compró esa casa, construyó una casa mucho más grande. Y mientras estaba contando esta historia, quien le escuchaba dijo, ¿y por qué tienes esa puerta allí? La casa era una casa muy bonita, lujosa. Y entonces quien le relataba esta historia le dijo, es justamente de lo que te estoy hablando. Fue y abrió una puerta detrás de una cortina. La puerta era una puerta vieja,
Abrió la puerta y allí atrás de esa puerta estaba su cuarto oscuro, tal como había estado hace muchos años atrás, en donde él durmió en una oscuridad terrible, sucia. Y entonces el otro le pregunta y dice, pero ¿por qué tienes esto aquí cerca de una hermosa sala de tu casa? Y esta persona le dijo, porque aquí todos los días vengo y abro un momento la puerta. ¿Para qué? Para recordar de dónde vine. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Para qué? Para recordar de dónde salí. Para recordar mi origen. Para volver a ser humilde. Por eso, cuando viene Abraham de las montañas, viene hacia los cananitas. ¿Y quiénes son los cananitas? Los descendientes del nieto que fue maldecido por Noé, los humillados. Va a vivir entre los que están humillados, para también seguir recordando que no es superior a nadie, para saber que de dónde salió fue su mirada distorsionada y ahora tiene que tener compasión de los demás. Y esto es lo que tiene que ver cuando dice al inicio, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es la tierra que está desordenada y vacía? Nuestra interioridad. Esto que conocemos respecto de lo que vemos la Biblia y que hay muchos interrogantes, está con un montón de ideas que no sabemos por dónde empezar. Si somos conscientes, si estamos comprometidos con la verdad, y cada vez que leemos la Biblia tenemos inquietudes y decimos que no las puedo resolver, pero que no me vengan con el cuento que dice lo que no sabemos hoy, lo sabremos más allá. La Biblia está puesta aquí para resolver los enigmas. Por eso es que dice Dios, los secretos de Dios son para los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Es decir, si hay algo que leemos en la Escritura, vemos que no entendemos, vemos que está en discrepancia con otra parte por allá, vemos que Dios no está tan justo que digamos, porque tenemos que volver a leer, volver a escudriñar, encontrar en el fondo y a lo mejor encontrar una nueva versión de esa historia. Una versión que a lo mejor no tiene que ver con lo literal, porque precisamente lo literal está escrito de tal forma que tropecemos allí. ¿Para qué? Para revisar adecuadamente lo que está escrito. Abraham era un montañero, viene hacia los valles y ahora tiene que volver a las montañas su mirada. ¿Para qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la humildad, de reconocer mi origen, de tener compasión, no de ellos, sino de mí mismo. Saber de dónde nací, de dónde surgí, cuál es mi origen. A veces olvidamos nuestro origen. A veces pensamos que ya fuimos así como somos ahora, así de bonitos, así de bien vestidos. Y a lo mejor cuando éramos niños, nuestros zapatos estaban rotos. A veces nuestra casa era chiquita. A veces no teníamos todo. Y a veces hasta sufríamos. Y mirábamos las cosas de otra forma. Y mirábamos con esos ojos que decimos que los otros ven las cosas. Y ahora les tildamos que ¿cómo puede ser que no entienden? ¿Cómo puede ser que sigan pensando así cuando nosotros pensábamos de esa forma? A eso se llama la compasión, la bondad amorosa, rectificar nuestro pensamiento, rectificarnos a nosotros mismos con
la suficiente misericordia. En todo hay luz. Aún en la oscuridad más grande hay una chispa de luz que es la que nos puede llevar hacia el conocimiento de la luz suprema. Y esto nos debe llevar a la paz, a promover la paz. Lo que está escrito no es justificación para las guerras. Lo que está escrito es para hacer la guerra en mi interioridad, no para ver a los enemigos como los descendientes de los árabes, no para ver a Amalek entre los árabes, es para vernos en nuestra propia interioridad. Amalek está dentro de mí, la oscuridad aún está dentro de mí y tenemos que salir de la cueva de la oscuridad, salir de las montañas y civilizarnos poco a poco, volver hacia el lugar en donde podemos asentarnos en la llanura, porque en las montañas hace frío, en las montañas todo es tosco, es difícil, no se puede sembrar bien. Pero cuando estamos en las llanuras, mirar de nuevo nuestro origen para no olvidarnos. Por eso las montañas son altas, para poderlas divisar de lejos.